Durante 7 años, Ethan Cole caminó entre fuselajes sin levantar la voz. No discutía órdenes, no contaba historias, no hablaba de su pasado. Era, para todos los efectos, un mecánico más en la base aérea de Stratford. Llegaba antes del amanecer, revisaba los sistemas hidráulicos del hangar 4 y se marchaba cuando ya no quedaba nadie. Silencioso. Impecable. Invisible. Y, sin embargo, algo en su forma de moverse lo diferenciaba. Su precisión, su forma de tocar cada panel del B-2 Spirit como si conociera su alma. Algunos lo notaban. Otros simplemente lo ignoraban, creyendo que era otro veterano apagado por el tiempo. Nadie sabía que, años atrás, Ethan había sido uno de los pilotos más letales del escuadrón nocturno. Que había volado en zonas donde ni los satélites se atrevían a mirar. Que había sobrevivido a una operación encubierta que casi desató un conflicto internacional. Nadie sabía que su expediente completo estaba sellado bajo 5 niveles de acceso. Ni siquiera los nuevos oficiales. Y llegaron, claro que sí. Como siempre llegan. Jóvenes, condecorados por simulaciones y llenos de confianza. Recién salidos de la academia, miraban a los veteranos como piezas de museo con fecha de caducidad. Entre ellos, destacaba uno, el teniente Logan Pierce. Brillante en teoría. Ágil con la lengua. Orgulloso como una bandera. Logan no tardó en notar a Ethan. Se burlaba de él frente a los demás. Dicen que ese mecánico solo sirve para apretar tuercas y contar historias inventadas en la cantina, decía con una sonrisa torcida. Nadie reía muy fuerte, pero tampoco lo corregían. La base estaba acostumbrada a las jerarquías, incluso las impuestas por el ego. Hasta que un día, el destino empujó la puerta. El piloto asignado para mover el B-2 en una ronda de prueba tuvo una emergencia médica. El avión necesitaba ser llevado a la pista antes del mediodía. Era un simple traslado técnico. Pero el hangar quedó en silencio cuando Logan señaló a Ethan, delante de todos. ¿Qué dices, viejo? ¿Te atreves a tocar algo más que una caja de herramientas? Vamos, muévelo tú. Si es verdad que alguna vez fuiste piloto, demuéstralo. Algunos técnicos levantaron la vista. Otros fingieron no escuchar. Ethan mantuvo la calma. No dijo una palabra. Su mirada se posó en Logan, no con rabia, sino con algo más frío, decepción. El ambiente se tensó. Dicen que él voló en misiones secretas, murmuró uno de los jóvenes, sin mucho convencimiento. Sí, claro, bufó Logan. Y yo soy astronauta. Las risas nerviosas llenaron el hangar. Pero Ethan no se movió. No tenía necesidad de impresionar a nadie. Había aprendido hace mucho que los verdaderos pilotos no necesitan gritar para que se les escuche. Y justo cuando el momento parecía desvanecerse, las puertas del hangar se abrieron. Una figura cruzó el umbral con paso firme, el coronel Marcus Ale, jefe de la base. Sin decir una palabra, le entregó a Ethan un sobresellado. Todo cambió en ese instante. El sobre en las manos de Ethan parecía más pesado de lo que era. Lo sostuvo un segundo antes de abrirlo, como si supiera que su contenido cambiaría todo lo que los presentes creían saber. Lo rasgó con precisión, sin apuro, y sacó los documentos. No temblaba. Nadie respiraba. Dentro, había algo más que papel, había verdad. Permisos de vuelo. Autorización directa del alto mando. Certificación activa como piloto de combate. Todo firmado con tinta fresca. Y una nota escrita a mano, con caligrafía firme. Ha llegado el momento. MG. El coronel Marcus Ale no dijo una palabra. No hizo falta. Había servido con Ethan Cole en otra vida, una vida que el resto del hangar no alcanzaba a imaginar. Sabía lo que ese hombre era capaz de hacer. Sabía lo que había callado durante años. La expresión de Logan Pierce cambió. Ya no era burla. Era confusión. Era orgullo herido. Era miedo mal disimulado. Esto tiene que ser una broma, soltó Logan, intentando reír. ¿Permisos?
¿De verdad creen que este tipo puede tocar el B2? ¿Después de años fuera del aire? Pero sus palabras cayeron como piedras en el agua. Nadie rió con él esta vez. Fue entonces cuando otra figura apareció entre las sombras del hangar. Traje oscuro. Gafas de sol. Una insignia bordada en el bolsillo izquierdo. Consejo Aéreo Nacional. Se adelantó y habló con voz seca, cortante. Este avión no se mueve sin autorización mía. Y este hombre, miró a Ethan sin pestañear, sigue bajo observación oficial. Está restringido. No puede acercarse a la cabina. 2 soldados se colocaron a sus lados. La tensión subió como si alguien hubiese armado un explosivo silencioso. ¿Restricción?, preguntó el coronel Ale, girándose hacia él. ¿Después de todo lo que ha hecho por este país? Los expedientes sellados existen por una razón, coronel, respondió el hombre. La última vez que este sujeto voló, casi iniciamos una guerra. No vamos a repetir errores del pasado por orgullo. Logan dio un paso al frente, creyendo que podía robar escena. Si necesitan un piloto, yo puedo hacerlo. He completado más horas en simulador que cualquier otro aquí. Ale lo detuvo en seco con un gesto. Esto no es un simulador, teniente. Lo que se requiere hoy, no se enseña en una pantalla. La alarma de la base se encendió de pronto, pintando las luces del hangar de rojo. En las pantallas, una alerta parpadeaba. Amenaza en curso. Protocolo de despliegue inmediato. Piloto requerido. El consejo giró hacia Ale. No puede estar considerando esto. Estoy considerando salvar una misión crítica, respondió el coronel con frialdad. El silencio era absoluto. Todos miraban a Ethan. Y él, por primera vez, dio un paso hacia el avión. No dijo nada. Porque cuando la verdad vuela, no necesita palabras. Ethan caminó hacia el B-2 Spirit como si lo hiciera todos los días. Sus botas resonaban con un eco sordo sobre el concreto del hangar, marcando el ritmo de algo que nadie alcanzaba a comprender. Algunos soldados seguían grabando en silencio. Otros, simplemente se quedaron inmóviles, como si presenciaran una escena sacada de una leyenda. El coronel Ale no movió un solo músculo. Pero su mirada lo decía todo: haz lo que viniste a hacer. El funcionario del Consejo Aéreo, sin embargo, no se rendía. Se adelantó hasta bloquear la escotilla, flanqueado por sus 2 soldados. No voy a repetirlo, coronel. Este hombre no tiene autorización para tocar ese avión. Si lo hace, las consecuencias caerán sobre usted, y sobre toda la base. Pero Ale no respondió. Solo levantó lentamente un documento con el sello del alto mando. Lo mostró sin palabras. Era la misma autorización que venía en el sobresellado. Firmada. Fechada. Irrefutable. El oficial tragó saliva. Su seguridad empezaba a agrietarse. Entonces, gruñó, será bajo su total responsabilidad. Siempre lo fue, contestó Ale. La escotilla se abrió. El viento cálido del hangar acarició el rostro de Ethan cuando subió por la escalera. Sus manos recorrieron el fuselaje como quien vuelve a casa. Cuando entró a la cabina, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Todo estaba donde lo recordaba. Interruptores, monitores, el panel de navegación. Una sinfonía de luces y sonidos que su mente jamás había olvidado. Colocó el casco sobre su cabeza y ajustó los cinturones. Los motores comenzaron a rugir. Profundos. Serios. Letales. Desde la torre de control, las voces apenas se contenían. ¿Quién está a cargo de este vuelo? Teniente, revise esa identificación. ¿Quién demonios es ese hombre? Es Ethan Cole, excomandante del escuadrón nocturno. Clasificación negra. Silencio. Nadie en la sala de control quería cargar con la responsabilidad de detenerlo. Nadie sabía si podían. Mientras tanto, abajo en el hangar, Logan Pierce miraba cómo el avión cobraba vida. Sus puños estaban cerrados.
La mandíbula tensa. ¿Cómo? Murmuró. ¿Cómo puede volar así, después de tanto tiempo? Uno de los técnicos, el más joven del grupo, sin apartar la vista del B2, respondió en voz baja. Porque nunca dejó de ser piloto. Solo estaba esperando que alguien recordara quién era. El B2 se movió. Con una suavidad que parecía imposible para un avión de su tamaño, rodó hacia la pista principal. Las turbinas rugían como si saludaran al cielo por primera vez en años. El monstruo negro despertaba, guiado por el hombre que se negó a olvidar cómo volar. Y mientras la aeronave se alineaba para despegar, una última frase resonó en la radio interna, en la voz tranquila de Ethan. Stratford, aquí Fantasma 1. Preparado para misión de interceptación inmediata. Nadie volvió a decir que era solo un mecánico. El B-2 Spirit cortaba el cielo como una sombra viviente. Invisible al radar. Inimaginable para el enemigo. Ethan Cole no hablaba. Solo respiraba, analizaba, pilotaba. Sus manos parecían fundirse con los controles, cada movimiento exacto, cada impulso calculado. No había duda. No había miedo. Desde el centro de mando de la base Henderson, las pantallas parpadeaban con una alerta constante. Objetivo hostil no identificado, desplazándose a gran altitud rumbo al territorio nacional. Avistado por satélites, ignorando advertencias. Alto riesgo. ¿Tenemos visual con el objetivo?, preguntó el coronel Ale desde la torre de control. Negativo, coronel. Pero el B-2 ya está en rango. Si alguien puede interceptarlo sin ser visto, es él. La sala seguía en tensión. Nadie sabía exactamente qué estaba cruzando el espacio aéreo restringido. Solo sabían que se movía con una intención clara: provocar. Ethan escuchó todo sin decir una palabra. Solo respiraba con calma. En su pantalla apareció el primer destello, una firma térmica anómala. Cambiante. No tripulada. Base Stratford, aquí Fantasma 1. Confirmo objetivo no convencional. Es un dron stealth clase Spectre. Nunca debió estar aquí, dijo Ethan con voz firme. ¿Spectre?, respondió Ale, alarmado. Ese modelo fue cancelado. Prototipo clasificado. Nadie fuera del Pentágono debería conocerlo. Y, sin embargo, alguien lo soltó, contestó Ethan. Y va armado. Silencio. El espectro en el cielo seguía su curso. Pero no contaba con que un fantasma más antiguo lo estaba siguiendo. Ethan ajustó altitud, modificó rumbo y activó el protocolo de sigilo completo. El B-2 desapareció de todos los radares. Ni siquiera el centro de mando podía rastrearlo. Solo la voz de Ethan los mantenía conectados. ¿Planea derribarlo?, preguntó un operador joven. No, dijo Ale. Planea atraparlo. Desde el hangar, Logan observaba el despliegue en una de las pantallas auxiliares. Su rostro estaba pálido. Por primera vez, entendía que había subestimado a alguien cuya experiencia no cabía en ningún manual. ¿Quién es este tipo en realidad?, murmuró. Y entonces, alguien respondió. La razón por la que tú y yo seguimos respirando. En el cielo, Ethan posicionó al B-2 por encima del dron enemigo. A través de una maniobra arriesgada, descendió justo detrás del Spectre. El margen de error era mínimo. Control, voy a forzar protocolo de apagado remoto. Si esto funciona, traeré a casa más que solo metal. Desde la torre de control, Ale entrecerró los ojos. ¿Más que metal? Ethan no respondió. Porque en su cabeza, los recuerdos volvían. Ese modelo, él lo había diseñado. Él lo había probado. Y él fue quien pidió que lo destruyeran después del incidente. Pero alguien, en alguna parte del sistema, lo revivió sin su consentimiento. Y ahora, venía a buscar respuestas. Ethan volaba tan cerca del Spectre que podía notar cómo las aletas traseras vibraban con irregularidad. Era un modelo modificado, sin insignias, sin número de serie. Ilegal. Fantasma. En la torre de control, todos esperaban su siguiente paso. Fantasma 1,
Aquí Stratford. ¿Estado de misión? Posicionamiento final. Intentaré el forzado remoto ahora. Ethan tecleó una secuencia de emergencia que, según los protocolos de seguridad, solo un ingeniero con autorización máxima podría conocer. Era un código olvidado, enterrado entre documentos clasificados. Pero su memoria no falló. Cuando pulsó la última tecla, algo inesperado ocurrió. El Spectre se estabilizó, y luego descendió suavemente por sí solo. No explotó. No maniobró. No escapó. Se rindió. ¿Qué demonios?, murmuró Ale desde la torre. No fue enviado para atacar, dijo Ethan. Fue enviado para ser capturado. Un silencio de plomo cayó sobre el canal de comunicación. En el hangar, el equipo de tierra ya se preparaba para interceptar el dron en tierra. El Spectre aterrizó a kilómetros de la base, en una pista secundaria desactivada. Ethan sobrevoló la zona unos segundos antes de dar el aviso. Zona segura. Voy a descender también. 10 minutos después, ambos estaban en el suelo, la nave de Ethan y el misterioso dron frente a frente, bajo el sol abrasador de Nevada. Los soldados llegaron primero, rodeando el Spectre con cautela. Pero nadie se atrevía a tocarlo. Hasta que Ethan bajó del B-2 y caminó directo hacia él. Sus botas crujían sobre el asfalto resquebrajado. En uno de los paneles del dron, notó algo que le heló la sangre. Un grabado diminuto. Hecho a mano. Como si alguien lo hubiera tallado a propósito con un instrumento metálico. NC-47. Solo tú sabrás qué hacer. Ethan retrocedió un paso. Ese código era personal. Demasiado. NC-47 era el nombre en clave de una operación encubierta que jamás fue reconocida oficialmente. Una misión que, 8 años atrás, terminó en tragedia y con su nombre eliminado del sistema. Solo 3 personas conocían ese código. 2 estaban muertas. La tercera era él. Fantasma 1, dijo la voz de Ale por radio. ¿Qué encontró? Ethan respiró hondo. Luego respondió con tono grave. Esto no es un dron de combate. Es una advertencia. Alguien quiere que yo recuerde. Alguien que sabe que estoy vivo, y que quiere que vuelva. Un técnico se acercó, tembloroso, con un dispositivo de escaneo. Detectó un compartimiento oculto bajo el fuselaje del Spectre. Ethan lo abrió con cuidado. Dentro, una caja negra. No era tecnología de vuelo. Era un mensaje. Sellada. Blindada. Con su nombre grabado, Cole, solo abrir en presencia de alto mando. Ethan no dijo nada. Solo miró al horizonte. Porque sabía que esa caja no solo contenía información. Contenía la verdad. Y tal vez, los nombres de quienes lo traicionaron. El sol abrasaba sin piedad, pero Ethan apenas lo sentía. Frente a él, la pequeña caja negra reposaba en la palma de sus manos como una bomba de tiempo. Su superficie metálica era fría, pero el peso que llevaba dentro era mucho más pesado que cualquier objeto físico. Los soldados y técnicos se mantuvieron a distancia respetuosa. Había algo en el aire que imponía silencio y reverencia. No era solo la historia de un piloto caído, sino la presencia de un hombre que había vivido entre sombras, guardando secretos que podían sacudir los cimientos mismos de la base. Ethan levantó la vista hacia el coronel Ale, que se encontraba detrás de él, junto al equipo de mando. Señor, dijo Ale con voz firme, usted tiene autorización para abrir esa caja, pero solo en presencia del alto mando. ¿Qué propone? Ethan apretó los labios. Había pasado años evitando que su pasado saliera a la luz, pero esta era una llamada directa. No podía ignorarla. Voy a llevarla a la sala de mando, respondió. No podemos esperar. El coronel asintió con gravedad, y enseguida se emitió una orden para despejar el área y prepararse para la reunión urgente. La base entera se puso en alerta máxima. Lo que estaba a punto de revelarse no solo afectaría a Ethan, sino a todos los que allí servían. Caminaron rápido, la caja negra en manos de Ethan como una reliquia maldita. Cada paso hacía eco en el pasillo, y el silencio era tan intenso que parecía absorber el sonido del mundo exterior.
Al llegar a la sala de mando, se encontraron con la presencia del alto mando, generales, oficiales de inteligencia y el propio miembro del Consejo Aéreo que semanas atrás había intentado impedir que Ethan volara el B-2. Todos los ojos se clavaron en la caja, como si esperaran que de ella surgiera una revelación definitiva. Ethan colocó la caja sobre la mesa central y activó un pequeño panel que liberó un mecanismo de apertura. Al abrirse, un brillo tenue emanó del interior, y sobre un pedestal apareció un dispositivo de almacenamiento de datos y varios documentos clasificados. Sacó primero una memoria cifrada y la entregó al oficial de inteligencia, que conectó el dispositivo a una terminal segura. Mientras los datos se descargaban, Ethan desplegó los documentos. Eran informes secretos, con nombres tachados, fechas borradas y detalles de operaciones que nunca deberían haber existido. Esto es un archivo de la operación NC-47, dijo Ethan, su voz apenas un susurro. La misión que cancelaron. La que me borraron. El silencio se hizo aún más pesado. Nadie respiraba. Cada palabra era una bomba. Durante esa operación, continuó, recibimos órdenes directas de desplegar un arma experimental en territorio extranjero. Lo que salió mal no fue solo la misión, sino que alguien decidió ocultar la verdad y culpabilizarme a mí. Un general viejo, con arrugas profundas y mirada dura, intervino. ¿Está diciendo que fue un sacrificio político? Ethan asintió lentamente. Exacto. Fui el chivo expiatorio. Y la caja que acaban de ver contiene pruebas de ello. Grabaciones, mensajes interceptados, informes que prueban la manipulación de la información. El miembro del Consejo Aéreo frunció el ceño, pero nadie lo defendió. La evidencia era irrefutable. En ese momento, la pantalla de la terminal parpadeó y comenzó a reproducir un vídeo. La imagen era borrosa, pero la voz era clara y reconocible, un oficial de alto rango dando órdenes contradictorias y ocultando información vital. Esto cambiará todo, dijo Ale, con la voz cargada de emoción contenida. No solo para el coronel Cole, sino para toda la base y la cadena de mando. Ethan respiró profundo, sintiendo un peso menos en sus hombros, pero también la urgencia de enfrentar lo que venía. No vine a buscar venganza, declaró. Vine a limpiar mi nombre y a proteger a quienes confían en mí. Asegurarme de que esto no vuelva a pasar. Uno de los generales dio un paso adelante. Entonces, coronel, ¿qué sigue? Ethan miró a cada uno de los presentes, su determinación ahora palpable. Primero, restablecer mi estatus oficial. Segundo, entrenar a los jóvenes pilotos no solo en vuelo, sino en ética y responsabilidad. Y tercero, exponer a quienes usaron la base para sus propios fines. La sala estalló en murmullos. La promesa de justicia y verdad había revivido la base Henderson. Mientras tanto, fuera del edificio, Logan Pierce observaba todo a través de una ventana. Sus pensamientos eran confusos, pero había algo claro: la humildad y la fuerza de Ethan Cole acababan de marcar un antes y un después. Sabía que nunca más volvería a verlo solo como un mecánico. Sabía que el fantasma había vuelto para quedarse. La sala de mando seguía vibrando con el eco de la revelación. La caja negra había desatado una tormenta que nadie esperaba, y que cambiaría para siempre el destino de la base Henderson y de Ethan Cole. Pero lo que vino después no fue alivio. Fue una batalla sin cuartel. ¿Cómo es posible que alguien haya manipulado todo este tiempo la verdad?, preguntó uno de los generales, con el rostro tenso y los puños apretados. Por eso, respondió el coronel Ale, debemos actuar con rapidez y precisión. Hay muchos intereses en juego. Ethan escuchaba, pero su mente estaba fija en otro punto: Logan Pierce, el miembro del Consejo Aéreo que había bloqueado su vuelo semanas atrás. Él había sido el más firme opositor, y ahora, con la verdad expuesta, su posición estaba tambaleando. En los pasillos de la base, el ambiente era eléctrico. Algunos oficiales lo miraban con respeto renovado, mientras que otros evitaban su mirada, temiendo que el temblor que había causado la caja negra pudiera salpicarles. Ryan Summers, el joven teniente arrogante, aún no había asimilado la noticia. A pesar de su orgullo, sabía que había cometido un grave error al subestimar a Ethan.
La humillación pública le pesaba, pero también comenzaba a despertar algo nuevo, la humildad. Ethan fue convocado a una reunión especial con el alto mando. Entró con paso firme, pero no sin notar la mirada fría y calculadora de Logan Pierce, que lo esperaba al otro lado de la mesa. «Cole», dijo Pierce, con voz baja pero firme, «esto no termina aquí. Usted puede tener pruebas, pero el juego político es más fuerte que usted». Ethan mantuvo la calma. Si el juego político protege a los corruptos, entonces debe ser cambiado. La base Henderson merece un mando limpio. Pierce sonrió con cinismo. Veremos cuánto tiempo dura esa idea. La tensión entre ellos era palpable, pero antes de que pudieran continuar, la alarma de la base sonó con urgencia. Un mensaje rojo apareció en todas las pantallas. Amenaza aérea inminente. Defensa activa requerida. Era un golpe directo al corazón de la base. Todos sabían que ahora no había espacio para disputas internas. La seguridad nacional estaba en juego. Ethan fue designado nuevamente para pilotar el B-2 Spirit en una misión crítica. Esta vez, sin cuestionamientos. La base había reconocido que solo él tenía la experiencia y el temple para enfrentar la amenaza. Pero el conflicto personal seguía vivo. Antes de partir, Ryan Summers se acercó. «Señor Cole, quiero agradecerle. Me equivoqué con usted». Ethan lo miró a los ojos, con una mezcla de seriedad y compasión. «No se trata de mí, teniente. Se trata de ser mejor que ayer. Eso es lo que importa». En la cabina del B-2, Ethan sintió el peso de la responsabilidad, pero también una renovada fuerza. Sabía que más que una simple misión, estaba defendiendo la verdad, la justicia y el honor. Los motores rugieron al despegar. El cielo se abrió ante él, y con cada maniobra, demostraba que el pasado no lo definía, sino su capacidad para enfrentarlo. Mientras tanto, en tierra, Logan Pierce se retiraba al consejo con una expresión sombría. Sabía que la batalla política apenas comenzaba, y que la sombra de Ethan Cole sería un recordatorio constante de que el poder sin ética era vulnerable. Cuando la amenaza aérea fue neutralizada gracias a la pericia de Ethan, la base Henderson respiró un aire de victoria y esperanza. Pero todos sabían que esta victoria no era solo contra un enemigo externo, sino contra las sombras que habían vivido dentro de ellos. Ethan regresó al hangar, donde el coronel Ale lo esperaba. «Hiciste más que despegar un avión, coronel. Volviste a dar vida a esta base». Ethan sonrió ligeramente. «Solo hice lo que debía. Ahora, es tiempo de que todos lo hagan». La historia de Ethan Cole no era solo la de un piloto silencioso, sino la de un hombre que enfrentó sus demonios y emergió más fuerte. La base Henderson nunca sería la misma, y aquellos que aún dudaban, tendrían que aprender que el verdadero liderazgo nace del coraje y la humildad. La base Henderson había cambiado. La victoria contra la amenaza aérea no solo reforzó la seguridad nacional, sino que también abrió una nueva etapa de renovación interna, una oportunidad para sanar viejas heridas y construir un futuro distinto. Ethan Cole caminaba por el pasillo central del hangar, ahora con un paso seguro y respetado. Los murmullos de los técnicos y soldados habían cambiado. Ya no eran palabras de duda o desprecio, sino de admiración y confianza. Pero él sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. En la sala de conferencias, frente a un grupo de jóvenes oficiales y cadetes, Ethan comenzó su nueva misión, ser instructor oficial del programa de vuelo avanzado de la base Henderson. «No solo les enseñaré a volar», dijo con voz firme. «Les enseñaré a ser responsables con su poder, a respetar a sus compañeros, a tener humildad antes del vuelo y coraje cuando el cielo se oscurezca». Entre los presentes, el teniente Ryan Summers escuchaba con atención. La humillación del pasado había dejado una marca, pero también un deseo genuino de aprender y cambiar. Mientras Ethan explicaba las técnicas de vuelo, también compartía historias de lealtad, errores y decisiones difíciles. Sabía que la experiencia que llevaba dentro era su mejor arma para formar a los nuevos líderes. «Un piloto no es solo quien domina el avión», repetía, «sino quien sabe enfrentar sus miedos y asumir la verdad, por difícil que sea». Ryan levantó la mano y preguntó: «Señor Cole, ¿cómo se supera el miedo a fallar cuando todos te observan?».
Ethan sonrió, recordando sus años en silencio. Se supera aceptando que el error es parte del aprendizaje, y que no estás solo. La verdadera fuerza está en levantarse después de cada caída. Mientras tanto, en los pasillos más altos de la base, el eco de la revelación seguía resonando. El Consejo Aéreo y el miembro que antes bloqueaba a Ethan estaban bajo investigación. Los días de decisiones ocultas y conspiraciones parecían contados. El coronel Ale trabajaba incansablemente para asegurar que la base recuperara su honor y transparencia. Pero no todo era sencillo. Algunos oficiales viejos y reacios aún miraban con recelo a Ethan y sus métodos. Un grupo pequeño intentó sabotear el nuevo programa de entrenamiento, filtrando rumores y buscando socavar la autoridad de Cole. Sin embargo, el respeto ganado y la evidencia irrefutable de sus habilidades hicieron que estos intentos cayeran uno a uno. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Ethan recibió una llamada inesperada del alto mando. «Coronel Cole», dijo la voz al otro lado, «su trabajo está siendo observado. Quieren que represente a la base en una cumbre internacional de pilotos y estrategas militares». Ethan frunció el ceño, sorprendido pero consciente de la responsabilidad. «Entendido, señor. Haré lo posible para estar a la altura». La cumbre sería una prueba no solo de habilidades, sino de liderazgo y capacidad para representar una nueva generación de militares que valoraban la ética y el respeto por encima del poder y la arrogancia. Mientras tanto, Ryan Summers seguía transformándose. Su arrogancia inicial se había convertido en humildad y un genuino deseo de mejorar. Ethan lo había tomado como alumno estrella, confiando en que podía ser un buen líder. Un día, durante un entrenamiento práctico, Ryan cometió un error grave al subestimar un procedimiento de seguridad. El corazón de Ethan latió con fuerza, pero no reprendería con dureza. En vez de eso, se acercó, puso una mano en el hombro de Ryan y dijo: «Aprendemos de los errores, no los castigamos. Levántate y aprende, eso es lo que hace un verdadero piloto». Ryan asintió con agradecimiento, sabiendo que esas palabras lo estaban moldeando para algo más grande que una simple carrera militar. La base Henderson comenzaba a reflejar un cambio profundo. El silencio que había rodeado a Ethan por años se transformaba en un legado de voz, enseñanza y respeto. Cada día que pasaba, más jóvenes pilotos veían en él no solo a un instructor, sino a un ejemplo de resiliencia y justicia. Mientras tanto, las investigaciones oficiales continuaban desenmascarando a quienes habían querido ocultar la verdad. El Consejo Aéreo se veía obligado a rendir cuentas, y la base se preparaba para un nuevo capítulo. En un acto simbólico, durante la ceremonia de fin de curso del programa de vuelo avanzado, Ethan recibió un reconocimiento especial por su servicio y valentía. Frente a toda la base y los invitados, levantó la mano y dijo: «Este premio no es solo mío. Es de todos los que luchan por la verdad y la justicia, incluso cuando el mundo intenta silenciarlos. Que esta base sea siempre un lugar donde el respeto y la dignidad sean el motor de cada vuelo». Las ovaciones rompieron el silencio, y Ethan sintió que por fin su pasado y su presente se unían para construir un futuro diferente. La base Henderson estaba en calma aparente, pero bajo la superficie se libraba una última batalla. Ethan Cole sabía que su trabajo no terminaba con la cumbre ni con los reconocimientos, aún quedaba enfrentar a quienes se resistían al cambio. Logan Pierce, debilitado pero no derrotado, buscaba una oportunidad para desacreditarlo. Movía hilos en Washington, aprovechando viejas alianzas y secretos enterrados. Una nueva amenaza internacional obligó a la base a activar todo su sistema defensivo. Esta vez, el desafío era mayor, una prueba definitiva para Ethan y su equipo. Ryan Summers, ya más maduro, estaba listo para volar junto a Ethan, demostrando que había aprendido la lección de humildad y trabajo en equipo. La misión requería precisión extrema y confianza absoluta entre pilotos y técnicos. Cuando la alarma sonó, Ethan se colocó el casco con la tranquilidad de quien ha enfrentado el peor enemigo, sus propios fantasmas. En la cabina, con Ryan a su lado, sintió que todo el esfuerzo, la lucha y las enseñanzas culminaban en ese instante. El B-2 Spirit despegó con potencia, cruzando el cielo como un símbolo de redención y honor. Durante la misión,
Enfrentaron obstáculos inesperados, pero la coordinación impecable y la experiencia de Ethan salvaron la operación. Al regresar, la base los recibió con aplausos y respeto. Pierce, viendo el éxito indiscutible, entendió que el verdadero poder no reside en los títulos ni en los secretos, sino en la verdad y el coraje. Ethan bajó del avión y, mirando a Ryan, dijo: «No importa cuán oscuro sea el pasado, siempre hay una oportunidad para volar más alto». La base Henderson estaba lista para un nuevo amanecer, liderada por quienes habían aprendido que la humildad es la mayor fortaleza. La base Henderson nunca volvió a ser la misma. Ethan Cole se convirtió en leyenda viva, no solo por su habilidad en los cielos, sino por su ejemplo de integridad y humildad. Los jóvenes pilotos aprendieron que ser héroe no es cuestión de fama o títulos, sino de responsabilidad y respeto hacia uno mismo y los demás. Ryan Summers, transformado y maduro, ahora lideraba un escuadrón bajo la tutela de Ethan, recordando siempre que la grandeza nace del aprendizaje constante. El coronel Ale logró limpiar la base de sombras, instaurando una cultura de transparencia y justicia. Una placa conmemorativa fue colocada en el hangar del B-2 Spirit, con un simple mensaje: para aquellos que vuelan con honor, incluso cuando nadie los ve. Ethan, desde su oficina, miraba el cielo con calma. Sabía que las verdaderas batallas no siempre son visibles, y que el valor más grande es mantener la dignidad cuando todo parece perdido. Mientras el sol se ponía, un joven piloto preguntó: «Señor Cole, ¿qué consejo nos da para volar en tiempos difíciles?» Él sonrió y respondió: «Nunca olviden quiénes son, ni de dónde vienen. El verdadero vuelo empieza en el corazón». Y así, la historia del hombre que volvió a volar el B-2 Spirit se convirtió en un legado imborrable.